Bien, en esta parte en el que entramos, en una parte del programa donde conversamos en lo que llamamos encuentro con el personaje. Y este domingo ya siempre me gusta imaginarme a ustedes ahí tranquilitos en sus casas, ya prestos para el otro día, lunes, prepararse. Y por eso llevamos siempre, o tratamos de llevar, una entrevista y una conversación que sea agradable ya a esta hora de la noche. Y por ello hemos querido tratar nueva vez un tema que le hemos dado cabida, porque entendemos que cada vez es mayor la cantidad de personas que van sufriendo de enfermedades mentales. Y por eso hemos recurrido a un especialista de larga data de nuestra ciudad de Santiago, el doctor Mirlán de los Santos, psiquiatra. Doctor, gracias. Encantado, Jordi. Muchas gracias por tu invitación y para mí realmente es un reto hacer que este conversatorio realmente llene las expectativas que tú tienes sobre este tema. Qué bueno. Yeah. Lo primero, doctor, ¿por qué eligió la medicina? Bueno. Quizá en mi adolescencia todavía yo no pensaba que iba a ser médico. No tengo esa tradición familiar de médico. O sea, que ni su papá, ni su mamá, ni abuelo, nada. De hecho, yo inicialmente, una figura de un tío al que yo admiraba mucho, él era ingeniero químico y trabajaba todo lo que tenía que ver con esta cuestión de la caña y en eso era que él trabajaba. Sí, sí. Y yo veía cómo él hacía las fórmulas y por eso a mí me gustó la bioquímica en un momento determinado. Pero, casualidad de la vida, yo hice entonces en el bachillerato, hice el bachiller técnico en enfermería. Pero porque le pusieron opciones. Me pusieron opciones en donde uno inmediatamente terminaba la carrera técnico profesional y iba a comenzar ¿A la universidad? a producir. Exacto. Porque incluso era con el compromiso de nombramiento. Y en ese momento era como considerado como un salto rápido a ser productivo. Es cierto. Y entonces dentro de ¿Eso fue en el área pública? En el área pública. Pero eso ha cambiado, doctor. Eso ha cambiado mucho. Wow. No, a nosotros, mira, cuando a nosotros nos dieron una beca que era de 28 pesos mensuales, uniforme, un vehículo con un chofer, que no, éramos 28 que estábamos en esa formación. Sí. Y además de eso, el compromiso de que inmediatamente termináramos, íbamos a entrar a trabajar. Pero, escúchame la pregunta, doctor. ¿Y de qué año estamos hablando? Porque eso que me parece 1977, Pero 78. A mí me sorprende, de verdad. 2 años, bachillerato técnico en enfermería. Wow, ¿y cómo se ha perdido eso? Sí, y a partir de ahí, esa inauguración del Hospital Cabral Ibáez nuevo, sí, que en ese momento era 5 estrellas cuando se inaugura. La primera vez. La inauguración, sí, desde el Hospital Grande. Ahí vinimos a trabajar de San Pedro de Macorís, de aquí de Santiago, de San Juan de la Maguana, técnicos profesionales formados en esa escuela de enfermería. Tú sabes que el nivel inicial era práctica, que no habían ido, a veces ni siquiera sabían leer, estaban las auxiliares y el técnico profesional era entonces la línea divisoria entre las auxiliares y las licenciadas de enfermería. Ya. Nosotros estábamos en ese nivel medio, en ese rango, porque el hospital venía a ser inaugurado como un hospital tecnológico, es decir, ahí comenzaron a aparecer el poder monitorizar a los pacientes y eso había que mejorarla. Doctor, ha cambiado mucho. Pero mucho, porque mucho. ese no es el hospital que yo... Bueno, quizás mejorado ahora, pero no el que uno ha visto durante años. No. En ese momento el Hospital Cabral Ibáez vino a ser el buque insignia de la salud en República Dominicana.
Wow. Hay que tirar página para la izquierda para uno recordar eso, Bueno. pero eso era un hotel 5 estrellas para la Wow. medicina de ese momento. O sea que el que iba a recibir salud pública ahí Ah, no, no, era no, no, de no. dignidad. No, no, 1A. Wow. 1A. Dios mío. Con equipos nuevos, personal nuevo, muy bien entrenado. No, No, pero no, 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 eso es no, historia no. patria. Es su historia Yo patria. esa no me la sabía. Sí, 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 sí. Así es. Y entonces, ¿cómo llega usted a la psiquiatría? Mira, yo llego a la psiquiatría porque desde el inicio yo comencé a trabajar con el doctor Espinal en emergencia. Bueno, el papá del doctor Espinal, que le decimos Chiqui. Chiqui, chiqui. Sí, la vida nos ha juntado, pero de ahí es que viene. Nosotros trabajamos en la emergencia, él era el jefe de emergencia en ese momento. Sí. Y se abría la unidad de salud mental en consulta con el doctor Gómez Estrella, el doctor José sí. Dunker y el doctor Duluc. Uf. Eso es historia patria, esa cuestión. Esos son historias Entonces, de al abrir la psiquiatría. unidad, las damas enfermeras le tenían miedo a ir a trabajar con los enfermos psiquiátricos. Y de ahí es que se forma como un equipo de varoncitos que vamos a la unidad. Y ahí comenzamos con unas 20 camas a recibir pacientes y con el internamiento. Y el doctor Dunque y el doctor Gómez Estrella nos da un entrenamiento que entonces ahí pasamos a ser como si fuera enfermeros psiquiátricos. Como si fueran... enfermeros psiquiátricos. Wow. Entonces ahí es que yo entro en contacto con... O sea, usted se enamoró inmediato. Me enamoré. Mire, escuchar al doctor Dunker hablándote de la psiquiatría, al doctor Gómez Estrella con toda su experiencia, oye, pero no, ¿cómo entender la psique detrás de una persona que está mal, tratarlo con dignidad, verlo pasar de una fase de crisis a una fase de normalidad? Cuando ¿Usted llegó a ver eso? Sí, sí, sí. ¿Ha visto eso? Sí, sí, sí. O sea, que se cura, es posible, porque hay gente que piensa que no, o hay gente que puede pensar que eso es imposible. Mira, el concepto de curación es muy difícil tú utilizarlo. El paciente hipertenso no se cura, pero vive. Eso es verdad, eso es verdad. Pero vive bien. Sí. El paciente diabético no se cura, pero vive bien. El paciente psiquiátrico, dependiendo del tipo de diagnóstico que tiene, puede pasar de un estado de locura total a un estado de normalidad total y ser funcional, trabajar, interactuar socialmente, involucrarse en actividades académicas, docentes. Oh. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la mirada de las personas que no se viven involucrados en esta área es una mirada catastrófica. De prejuicio. De prejuicio, de que ya si tú tienes algún síntoma, ya eso te catalogan de que tú eres incapaz de realizar. No, 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 por el contrario. ¿Y es si nosotros hacemos una historia de los grandes a los cuales nosotros admiramos, lo más probable es que en esa patobiografía psiquiátrica vamos a encontrar muchos grandes con antecedentes psiquiátricos. Sí, eso es verdad. Eso de ahí. ¿Usted considera, doctor, que en República Dominicana hay prevención de la salud mental? Mira, nosotros estamos con muchas limitaciones. De hecho, se han estado haciendo esfuerzos, trabajos para, primero, desmontar lo que es la estigmatización del área de la psiquiatría o la salud mental. La creencia de eso. Entonces, ya por ahí poder una vez, diríamos que ganada esa batalla, entonces pasar a importantizar la salud mental desde el punto de vista de inversión, de recursos, de instalaciones. Nosotros tenemos déficit de instalación en salud mental. Eso le iba a preguntar para eso los pacientes en un momento. Que necesitan internamiento. Aprovechar que usted está hablando de eso. ¿Y cómo estamos a nivel, no solamente de Santiago, a nivel nacional, para darle frente a la salud mental? ¿Qué tanto estamos viendo ahora, luego de la pandemia? Mira, definitivamente estamos con un déficit. Tenemos déficit de camas,
tenemos déficit de personal de salud mental, tenemos Wow. déficit de un personal tan elemental como un trabajador social. Nosotros carecemos de ese valor humano que es el trabajador social. Pero incluso en el área privada también tenemos Pero deficiencias. lógico que sí, porque nosotros arrastramos al área privada las deficiencias de la sociedad en sentido general. Sí. Se han estado haciendo, vuelvo y te digo, esfuerzos para mejorar. Yo te podría decir que hoy por hoy la unidad de intervención en crisis del Hospital José María Cabral Ibáez es la más grande del país y tiene una capacidad de 20 camas. Pero eso no es muy poco, doctor. Sí, es poco. Para la población Exacto. es poco. Eso implica que de repente tenemos personas con criterio de internamiento que no lo podemos Que no lo puede. ingresar. Porque, ¿de qué porcentaje estamos hablando? Sí, yo sé que aquí no se llevan muchas estadísticas, pero usted con su experiencia, ¿qué porcentaje? ¿Un 10? ¿Un 11? ¿Sufre de enfermedades mentales? ¿Un 15? No, déjame ver. Wow. Déjame Digo, no hacerte quiero ponerlo- un análisis por trastorno. Ok, La depresión mayor, estamos alrededor del 4.5 al 5% de la población. ok. Eso implica ¿De la población de la nacional? población mundial. Ah, mundial. Mundial. Ah, porque yo. Sí. Del trastorno psicótico de tipo esquizofrenia estamos hablando alrededor de 1 al 1.2% de la población Mundial. mundial. De los trastornos por ansiedad estamos hablando alrededor del 13-15% de la población. Wow. Mira, si a eso le sumamos los trastornos por consumo de sustancias como el alcohol, estamos hablando de que cerca del 30% de la población va a tener un problema de salud mental. No es tan, qué sé yo, tan sencillo el problema. Claro que no. Es mucho más grande que lo que nosotros vemos. Es como si fuera el efecto del iceberg, ¿no? ¿Y cómo trabajamos en el país en estadísticas? Mira, se extrapolan estadísticas que se llevan en países desarrollados Sí, y se aplican al país y se hacen esa estratificación. ya. Mira, por ejemplo, en depresión y en suicidio, Sí, ya el país está más o menos orientándose en hacer estadística. Hoy por hoy nosotros vemos que ya la estadística en la República Dominicana del suicidio anda de que cada 13 horas se suicida una persona en República cada Dominicana. 13 horas. En República Dominicana, pero en el mundo cada 40 segundos No, pero se eso- suicida una persona en el mundo. Uf, Sí. wow. ah, ¿Eso aumentó o tuvo algo que ver realmente luego de la pandemia? Sí, la pandemia jugó un papel. rol importante. Hubieron dos etapas en la pandemia. La pandemia como una etapa catastrófica en la cual el ser humano Sí, despierta todo el sistema de sobrevivencia sí, y entonces aquí la idea es sobrevivir. sí. Entonces en la etapa crítica bajó el índice de suicidio. Pero después viene una etapa en la cual la persona se ve tan vulnerable, la soledad, el aislamiento social, la vulnerabilidad a las enfermedades, cómo se abordó el tema, Sí. que entonces vino la respuesta catastrófica y entonces aumenta el Aumenta índice el de índice. suicidio. ¿Cuáles son las Por princip- desesperanza y Sí, todo sí, sí, eso. Sí, claro. sí, sí. ¿Cuáles son las principales amenazas? Así, quizás a grandes rasgos, que podemos decir que tiene la salud mental. Mira, las amenazas más importantes que nosotros tenemos por el impacto que produce en la sociedad y en el que la padece, está la depresión como el elemento fundamental. Sí. El segundo, los trastornos por consumo de sustancias, donde está el alcoholismo. Pero cuando usted me habla de eso, y escúcheme que yo le interrumpa, porque estoy Sí, siendo sí, un sí, poquito cómo no. descortés. Es que, por ejemplo, la persona que consume alcohol puede tender a caer en una enfermedad mental o al revés. No, lo que se da es dual. Ya. A veces no sabemos qué empezó primero. Ah, ya. Si el acercamiento a la sustancia secundario a una búsqueda de mejoría de los síntomas, ujú. o
ya en la sustancia aparecen síntomas Ya. que son que son sintomatología psiquiátrica per se. Entiendo. Pero a veces tú haces el diagnóstico de las dos cosas. Es muy importante saber que los trastornos de ansiedad, los trastornos por pánico, sobre todo la ansiedad social, Sí. puede llevar a una persona al consumo de sustancias como el Sustancia. alcohol. Por ejemplo, un artista que al mismo tiempo de que Es ejerce cierto, es su cierto. función, siente miedo ante el público. público, Sí, 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 oye, sí. no es tan fácil. Sí, es Y de verdad. repente tú lo ves Es verdad. que se pueden comenzar a medicar para poder enfrentar la demanda. Entonces ahí tú no sabes cuál de las dos cosas es primero, pero cuando tú haces la historia clínica de la persona, cómo llega, Sí. entonces ahí tú te das cuenta que a lo mejor lo que andaba buscando era medicarse. Medicarse. Sí, sí, sí. Doctor, vamos a hacer una breve pausa. La verdad que si sigo con el interés que usted me está poniendo, la verdad que no vamos a tener problemas. Señores, conversando con el doctor Mirlán de los Santos en el ámbito de la psiquiatría. Quédese ahí, que puede pagar por ello si mueve ese canal. Bien, esta noche nos acompaña alguien que ya lo hemos conocido y es toda una dama en el ámbito no solamente de su persona, sino en la especialidad. Yo creo que ese tipo de profesionales es importante que tengan ese temperamento y ese cuidado con los pacientes. Y nos referimos al doctor Mirlán de los Santos, que es médico psiquiatra. Doctor, mire, Gracias. usted estuvo hablando en el segmento anterior sobre algunos aspectos de lo que pueden ser enfermedades mentales y las amenazas. Y usted mencionó el suicidio. Ya. Entonces me surge la pregunta sobre algo que usted afirmó en una oportunidad. Usted dijo algo más o menos como esto de que el suicidio no es un sinónimo de valentía ni de egoísmo. ¿Por qué? Ya. En los mitos sobre la valoración que la sociedad hace de la persona que comete acciones contra su vida, Sí. uno de los mitos es de que o hay que estar loco, o hay que ser muy guapo, o hay que ser muy cobarde. Ya. Sí, porque para no enfrentar los Para no problemas, enfrentar yo los salgo. problemas, Pero también hay o que ser para enfrentarlo, hay que ser guapo para uno Exacto. darse un tiro en la Es cabeza. una dicotomía, cuestión. sí, es verdad. Sí, pero la verdad es que no. La Asociación Mundial de la Salud, en el aspecto de la salud mental, Sí. tiene toda una campaña año a año sobre la prevención del suicidio, que es Ok. en septiembre, Sí. y en esa aparecen todos los programas que se están llevando a cabo a nivel mundial para prevención y reducción del suicidio. Eso es un cónclave mundial. Mundial. Se da en septiembre. Se da en septiembre. Ya. ¿Hay un lugar Y, específico o se elige una sede? Bueno, 10 de septiembre, pero todo septiembre se toma para dar conferencias, declaraciones. Porque septiembre es el mes del ¿cómo se dice? De la ansiedad por alguna razón se elige ese mes. Se elige ese mes. Ok. Sí, señor. ¿Cómo no? Pero ligado a la enfermedad mental. Ligado a la enfermedad Ok, mental. ok. Entonces, ¿qué resulta? La estadística que nosotros manejamos es que cada 40 segundos en el mundo se Dios suicida mío, una pero eso gente. a mí me quedó sorprendido eso. Que alrededor entre 700 a 1 millón de personas se suicidan todos los años. Mira, en Estados Unidos, por ejemplo, de 14 a 29 años, la primera causa de muerte es el suicidio. Wow. La segunda causa, junto con accidente, es entre los 15 y los 45 años. ¿Qué es lo que sucede? Sí. La mayoría de las personas hoy, igual que antes, pero hoy más evidente, te han escrito Sí. hoy por las redes, ayer lo hacían en un cuaderno. Exacto. Te han dejado una nota previa del sufrimiento emocional que se tiene. Para tomar una decisión como Para esa. tomar una decisión como esta. Por cuanto, cuando uno hace el análisis, lo que hay detrás es el sufrimiento. Entonces, esa brecha, como de optar por no seguir viviendo, es huyendo al sufrimiento. Ya. Entonces, por esa razón, el abordaje va más bien buscando cómo
identificar aquellos como, aquellos flash que te dicen que el otro está en peligro. Un amigo tuyo que se te acerca y te dice, yo no sé qué voy a hacer. Por eso es que serían como advertencias. Advertencia. De lo que uno podría darse cuenta de alguien que está por tomar una decisión. Por tomar así. una decisión. No estoy durmiendo. Tengo muchos pensamientos feos. Mira, yo no sé, tú eres el padrino de Juanita. Tú tienes que saber qué hacer en el caso de que yo no esté. Es decir, eso que a veces tú en el momento no lo tomas. De una conversación lo toma ligero. Pero después, cuando tú ves entonces lo que ha ocurrido, tú dices, wow, pero fulano se estaba despidiendo. Sí. Hay una canción, se llama Alan García. Es una canción de Rubén Blades, sí. Que él dice que fulano amaneció como todos los días. Es verdad. Esa es la crónica de lo que posteriormente se convierte en un suicidio. La vida de ese día de Alan García. Entonces, lo que yo te planteo es que detrás de una persona que se suicida hay un historial de sufrimiento. Tengo una conferencia donde yo planteo 4 personas, lo saco a relucir por la historia que tienen detrás. ¿Y en qué consisten? Sí, Williams, la señora Kate, la diseñadora de cartera de Nueva York, que se suicida, creo que en el 2018. Sí. Miss Estados Unidos, Crystal no sé cuánto. Y chef que iba por el mundo. Sí. Anthony Bourdain. Hace reciente. Es verdad. Entonces, estas personas hacia afuera parecían personas exitosas, personas que le estaba yendo bien. Robin Williams. Que parecía una gente que vivía feliz todo el tiempo. Entonces, pero cuando tú revisas el historial de ellos, es un historial de sufrimiento. Sí, es verdad. Por eso, no necesariamente, incluso en esa conferencia yo le llamo la depresión sonriente. Wow. Porque son personas que tienen esa máscara hacia afuera, de que todo está muy bien, pero hacia adentro. La misma madre de Miss Universo escribe, ella tenía una doble vida. Hacia afuera, exitosa, bonita, que no tenía, pero hacia adentro. Incluso la última carta que le manda, la nota, diciéndole, tú no tienes la culpa de esto. Y aquí es que viene el asunto de que no es una acción egoísta. Ya. ¿Por qué? Que no es para joder a los demás. Ya. ¿Tú entiendes? No es por dañar al otro. Sí, es cierto, es verdad. Huyendo a su propio sufrimiento. Sí, todos los que escriben siempre dicen, mamá, perdóname. Perdona, fulanito, hasta el gato le pide perdón. Es verdad. ¿Tú entiendes? Entonces, todo eso tiene que ayudarnos a tener una empatía mayor. Porque hay gente que te dicen, si yo lo veo en la orilla del puente, yo le digo, pues tírate. No, eso es falta de empatía. Porque es ese momento en el que tú puedes hacer la diferencia. Bueno, recordemos que hace como un mes, muchachos, recuerden ustedes, ahí en la 27, en la capital, había una señora que se iba a tirar del paso a desnivel y apareció un samaritano. Digo, a riesgo de irse los 3, porque después resultaron que 2 más se unieron. Entonces, la idea justamente es ser empático con esto y verlo como un problema de salud. ¿Qué nosotros estamos proponiendo? Estamos proponiendo que una serie de factores que pueden venir a ser protectores se pongan en juego. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo la religiosidad y la fe, la psicología, el contexto familiar, el amor por el otro, el estar pendiente. Usted me está colocando ahí que serían como entes de ayuda. Sí, que son factores que cuando se unen forman esa contención que puede hacer que luego una persona tenga una respuesta diferente. Hoy día yo tuve un señor que lo tuve interno hace unas 2 semanas. Y este señor incluso en mi cara me decía, usted está gastando su tiempo, doctor. ¿Le decía él a usted? A mí. Pero yo no entiendo, escúchame, doctor, porque me estoy poniendo como cualquiera preguntaría ya. Sí. Pero si él está ahí, no es obligado. No, pero él está porque su familia me lo lleva. Después de incluso un intento real.
Sí. que no tuvo éxito. Pero, ¿y es correcto eso que una persona, bueno, correcto no es la expresión, es factible llevar a alguien, los familiares, que no quiere ir? No, porque no lo llevan porque que no quiere ir. Porque el paciente, al tener la desesperanza, no toma él la iniciativa. Ah, ya. Pero ya. un hijo viene y te dice, papá, no vamos, ¿no? Ya. No, yo conozco al doctor, yo quiero que tú hables con él. Y ese fue el caso. Y ese fue el caso. Y entonces, y él le dijo ingresamos eso. por unos 8 días y hoy en la mañana me dijo, yo no sé qué ha hecho la pastilla que usted me está dando, pero ya esos pensamientos feos no me están pasando. No es que yo puedo decir que estoy bien, pero los pensamientos feos no los tengo. Qué bueno eso, doctor, que usted me trae eso a colación sin que yo se lo haya preguntado. Ya. Porque hay gente que puede pensar, no, yo no voy a un psiquiatra. Todavía hoy, ¿eh? Hay gente que no va ni a psicólogo, ni a psiquiatra, nadie. Entonces, porque los prejuicios, que tomo... ¿Dónde tú estás? No, ni siquiera dice dónde estaba. Ahí. Pueden decirte, yo estaba en el urólogo, fui donde el otorrino, pero no te dicen, yo estaba en el psiquiatra. Donde el psiquiatra, no. ¿Es posible que una sustancia química cambie dentro del cerebro de una persona que tiene problemas mentales? Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. De la psiquiatría. Bueno, uno de los objetivos de la psiquiatría es modificar la estructura bioquímica que está dando la sintomatología del paciente. Las enfermedades psiquiátricas son multifactoriales. Hay un factor hereditario, hay un factor de vivencia, de experiencias en la cual las personas entran, como por ejemplo los abusos tempranos, la violencia, las enfermedades físicas, te pueden llevar a un estado emocionalmente alterado. Ya. Pero cuando nosotros tratamos de modificar la bioquímica del cerebro, estamos partiendo de principios de la misma naturaleza. Es decir, ¿en qué sentido? El primer ansiolítico que el ser humano descubrió fue el alcohol. Sí. Un agente ansioso encontró una fruta, no sé, fermentada en un poquito de agua. Al beberla, se le bajó la ansiedad. ¿Qué pasó? Bueno, todo el mundo sabe hoy que hay bebidas que modifican tu estado de ánimo para bien y para mal. Sí, sí. Si hay personas que toman éxtasis y disparan. Es cierto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el cerebro? ¿Qué ha modificado la bioquímica? Entonces, si yo busco áreas del cerebro que tienen una función como el pensamiento, como las emociones, y yo sé ya cuáles son las sustancias que activan esas áreas, pues también sé la que la desactivan. Muy bien. Y entonces, es una cuestión de investigación que se van haciendo. Algunas son hallazgos por serendipia, es decir, que son fortuitos, como por ejemplo encontrar que un antihipertensivo mejora, qué sé yo, la función sexual. También. Eso es serendipia, eso fue lo que pasó con Viagra. Es un antihipertensivo fue buscando que algo. después mejora, que se ve que mejora la función eréctil. Bueno, pues así mismo, la aspirina, un anti para el dolor, antiinflamatorio, después se descubre que suaviza la sangre, entonces es un anticoagulante. Es verdad. Es decir, hay muchos hallazgos que se van dando por serendipia, que no es que lo estábamos investigando, no. Entonces la observación te dice, pero mira, cuando él se pone en contacto con esto, produce esto. Y esa es la clínica. Ahora que usted habla de eso, ¿cómo se da cuenta una persona que está sufriendo de problemas mentales? Porque a veces hay una negación. Ya. Hay gente que no lo admite. Mira, vamos a diferenciar las enfermedades mentales en dos grandes grupos. Un grupo que es la enfermedad mental que es alienante, que es la psicosis, donde la persona vive la experiencia, qué sé yo, distorsionada de la realidad como si fuera la realidad. Ya. A esa le llamamos una enfermedad mental que está fuera de... alienado, fuera del resto. ¿Eso puede ser un psicópata? No, un sociópata. No, un psicótico. Un psicótico. La locura como tal, ¿no? Ya. Ok. Pero existen las enfermedades mentales que no son alienantes, porque la persona lo sabe, pero se siente sufrida.
Por ejemplo, la depresión te hace sentir sufrido. La ansiedad te quita la estabilidad emocional, te quita el sueño, te pone intenso, inquieto, desesperado, no te concentra bien. Sí. Entonces tú estás sufriendo y tú tienes conciencia de ese sufrimiento. Es cierto. Entonces hoy día las personas que van a buscar ayuda son aquellas personas que tienen problemas que no son de locura. Pero que sí te quitan tu calidad de vida, claro. Te quitan tu sueño, la tranquilidad, el humor, el comer. Tú estás irritable, la comida. Entonces, en ese sentido, ahí tú sabes que después de tú ir 3 veces a la emergencia creyendo que te está dando un infarto, ay, sí. Pero el electrocardiograma, todo sale bien. Y tu cardiólogo te dice, oye, Jordi, mira, yo tengo un amigo ahí que en Mirlán, él es psiquiatra, yo sé, pero a mí me gustaría que tú hables con él. Entonces ahí tú puedes establecer la diferencia. Digo, bueno, yo no estoy loco, pero la verdad es que creo que me voy a morir y no me estoy muriendo. Es cierto. Déjame hacerle caso a mi cardiólogo y hablar con esta persona. ¿Qué pierdo? Ver, y ahí viene entonces el que después de la experiencia del encuentro dice, pues yo pensaba que era otra cosa. Doctor, en 30 segundos, porque si no me matan allá adentro. ¿Cuál ha sido su mayor o mejor experiencia? Yo sé que son muchas en todos estos años, y después que usted me ha hablado, la verdad es que el tiempo me resultó corto. ¿Cuál sería una buena experiencia que usted recuerde siempre en el ámbito de la psiquiatría? Wow, una buena experiencia. Mira, Jordi, una experiencia que yo todavía hoy recuerdo muy bien fue una familia que llevó a un hijo que estaba en muy malas condiciones, había dejado de estudiar, se había aislado, había escrito, ellos lo descubrieron porque él escribió una carta de despedida, pero él parecía estar tranquilo hasta que encontraron la carta. La carta. Oye, el papá se sorprendió. Ellos primero fueron solos a mi consulta. Yo le dije, no, yo necesito hablar con él, pero ¿y cómo lo traemos? Díganle que ustedes están preocupados, porque yo necesito. Y esa persona vino donde mí. Ese joven hoy día es un profesional. Wow. La familia no sabe dónde ponerme. La acción médica tuvo una parte, pero ahí se abrieron una serie de aspectos, de factores, que vinieron a hacer eso que yo te dije de contención. ¡Wow! ¡Qué belleza! Entonces, esas son de las cosas que hacen que valga la pena esta carrera que uno hace, tú ves. ¡Qué bueno! Sí, yo no me arrepiento. No lo programé, pero si yo volviera para atrás, yo volviera a hacer esto que soy. Doctor, usted tiene la carrera adecuada y correcta. De verdad que muchas gracias. Gracias a ti. Le admiro, porque no todo el mundo puede mantener esa parsimonia, esa paciencia como médico, esa calidad humana, que es la que todo paciente busca cuando va a un médico, sea cualquier especialidad. Bueno, señores, Mirlán de los Santos, la verdad que yo quisiera que me dieran el tiempo aún más. Lo he disfrutado y yo sé que ustedes también, y hemos aprendido. Valió la pena tratar este tema nueva vez. Mirlán de los Santos en un encuentro con Jordi. Vamos a la pausa.